y estaba lleno y no hubo lugar para ellos. Entonces, una de las conclusiones que podemos sacar es que el lugar estaba lleno. También otra es que porque José y María era obvio que no eran gente de dinero. Dice el dicho que el dinero mueve todo, consigue todo, ¿no? Me gusta algo que vi de un gran predicador, un gran hombre de Dios, el doctor Jana Rice, dijo: qué bendición que el Salvador del mundo, quien nació en un vil establo, fue anunciado primeramente a humildes pastores cuidando en el campo a sus rebaños de ovejas, indicando que aquellos que se creen grandes no vendrían a él. Aquellos que están satisfechos con sí mismos, que tienen su confianza puesta en sus riquezas y prosperidad terrenal, tanto así que no tienen ninguna necesidad, no correrán a un Salvador tan manso y humilde. José y María eran gente de pocas posibilidades económicas. Y iba ella encinta, ya a punto de dar a luz, montada sobre un asno, sobre un burrito. Y yo creo que los vieron de pies a cabeza y dijeron: no, pues esto no tienen. Si hubiera llegado un hombre en un carruaje, vestido, que trae dinero, le garantizo que hubieran hecho lugar para él. Hubieran hallado lugar para él. Pero como era un hombre pobre y una mujer, no hubo lugar para ellos. Quizás no hubo lugar para ellos en el mesón porque una muchacha embarazada solo presentaba inconveniencias. Es la verdad, quizás lo último que quería ese mesonero era tener que lidiar con un parto en su mesón. ¿Sí o no? Digo, se hace un escándalo cuando van a hacer un bebé. Y se tiene que mover todo, se hace el ruido, la conmoción de que una mujer está a punto de dar a luz. Y a lo mejor dijo: bueno, mi mesón está lleno, tengo muchos huéspedes, no necesito ahorita una mujer que empiece a dar a luz. Y esta mujer se ve que ya está lista en cualquier momento. Quizás no hubo lugar para ellos en el mesón porque ese mesonero ignoraba quién era el bebé que estaba a punto de nacer. Y luego, después de haber nacido, de seguro se oyeron los llantos de dolor de María. Y ese mesonero le garantizo que oía desde adentro que esta mujer estaba ahí en un pesebre, a la par, al lado de su mesón, estaba dando a luz. Y de seguro se oyeron los llantos del bebé recién nacido. Alguien dirá: qué despiadado. Una cosa es que no hubiera habido lugar para ellos en el mesón antes de nacer su bebé, pero después de nacer el bebé no hay ninguna indicación de que este hombre se haya conmovido. Ha dicho: pásenle pues, metan al bebé adentro. Sino que ahí los dejó. Y no es porque no haya oído. Yo creo que todos los huéspedes se dieron cuenta que había nacido un bebé. Alguien dirá: qué corazón más frío, qué indiferencia. Alguien dirá: quizás si ese mesonero hubiera sabido que el bebé a punto de nacer era nada menos que el Salvador prometido. Entonces quizás sí hubiera hecho lugar, hubiera encontrado lugar para él. Si ese hombre hubiera sabido que era el Salvador del mundo quien había nacido. Ahí en el capítulo anterior, el capítulo 1, versículo 77, nos menciona al 77 al 79, nos menciona el propósito de la venida de Cristo Jesús al mundo. Y dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Para eso vino a Cristo, para eso nació el Hijo de Dios, para traer perdón de pecados al mundo entero, no nada más a su pueblo. Primeramente a su pueblo, pero también al mundo entero. En Hechos 13:38, el apóstol Pablo, predicando a un grupo de judíos, les dijo: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, hablando de Cristo, por medio de Cristo se os anuncia perdón de pecados.
Por medio de Él, por medio de Jesús y nadie más, nada más te puede dar perdón de pecados. Más que Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Qué bueno es saber que cuando abundó el pecado del hombre, de la humanidad, sobreabundó la gracia de Dios. Y que la gracia de Dios es mayor que mi pecado y su pecado. Amén, hermanos. Un momento. Pero es que para recibir el perdón de pecados, primero debe de haber arrepentimiento. Debe de haber un corazón arrepentido, dispuesto a pedir misericordia y perdón. De nada sirve que Jesús haya venido a ofrecer perdón de pecados si no hay gente dispuesta a arrepentirse. ¿Perdón de qué? Yo estoy bien. No necesito ir a la iglesia. No necesito acercarme a Dios. Yo ando bien. Yo soy una buena persona, dicen muchos. Así me encontré con alguien la semana pasada tocando puertas, que me contestó: sí, yo creo que voy al cielo. ¿Y por qué cree usted que va al cielo? Porque soy una buena persona. Le dije: ¿sabe cuál es el problema con usted? Que usted se juzga a usted mismo comparándose con otros que son peores con usted. Así hacemos, seamos sinceros, así hacemos los hombres. Vemos a otro más malo que yo y digo: yo no soy tan malo. Yo soy una buena persona, yo no ando matando a nadie, yo no ando robando bancos, yo no ando cometiendo crímenes, delitos. Yo soy una persona que nada más en mi familia, mi casa, mi trabajo, y no me meto con nadie. Soy una buena persona. Pero aquí la opinión que cuenta, le dije a ese señor, no es su opinión, no es mi opinión. Si usted cree que es una persona, usted me verá a mí que traigo una Biblia en la mano y vengo a hablarle del Señor, y pensará que a lo mejor soy una buena persona, pero el que verdaderamente conoce los corazones y sabe todo es Dios. Y la opinión que cuenta es la de Dios. Y Dios dice que no hay uno que sea bueno, ni siquiera uno. Todos hemos pecado y todos necesitamos arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Y Jesús, el Salvador del mundo, vino a ofrecer perdón a todo aquel que cree, salvación a todo aquel que cree, pero necesita haber arrepentimiento. De nada sirve que Dios te ofrezca el perdón y tú no estás arrepentido. Vuelvo a decirlo. ¿Arrepentido de qué? De que tú has fallado a Dios, de que has desobedecido sus mandamientos, que eres culpable delante de Dios por tus pecados, que eres un pecador. Si hubiera sabido el mesonero que ahí en su mesón afuerita había nacido el Salvador, que venía a ofrecer perdón, a lo mejor hubiera buscado lugar para ellos. Quizás si hubiera sabido ese mesonero que ese niñito, ese bebito que había nacido era nada menos que el Dios eterno hecho un ser humano. Dice ahí Lucas 1:78: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Dios nos visitó desde lo alto con su luz. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Y luego dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, aquella palabra, aquel Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16 da todo desde su nacimiento hasta su muerte, sepultura y resurrección y su ascensión al cielo. Pero ¿cómo iba a saber ese mesonero? ¿Cómo iban a saber los habitantes de esa aldea de Belén? Aunque eran judíos, tenían las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras nos vinieron a nosotros por el pueblo judío. ¿Sabía usted eso? Tenían a los profetas que habían anunciado el nacimiento del Mesías, del Salvador. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso fue escrito casi 700 años antes. Isaías 7:14, el profeta Isaías dijo, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero ¿cómo iba a saber el mesonero que ese bebé era el Mesías prometido? Digo, tantos niños nacen todos los días, a cada rato nacen bebés. ¿Cómo iba a saber que ese bebé era el Mesías prometido, profetizado en las Escrituras? Bueno, tuvo que haber visto a los pastores que llegaron. Estoy seguro que los pastores no llegaron sin que gente se diera cuenta que llegaron con los rebaños. Y tuvo que haber oído lo que decían que les sucedió en el campo cuando la multitud de huestes celestiales se les aparecieron. Y debió haber oído lo que dijeron esos pastores que oyeron a los ángeles decir y alabar. Mire Lucas capítulo 2, versículo 8, allá adelantito de nuestro pasaje. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Mire lo que le dicen los ángeles a los pastores: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, tal y como les habían dicho los ángeles. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos, ¿qué dice ahí? Todos los que oyeron, no nada más eran José y María, los que oyeron lo que los pastores contaban, la otra gente alrededor, que estaban oyendo lo que los pastores estaban contando, que los ángeles les habían dicho. Dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y yo no creo que los pastores se fueron glorificando y alabando al Señor diciendo, gloria a Dios en las alturas, qué bueno, ¿verdad? Estuvo todo esto. No, yo creo que fueron gritando, alabando, glorificando a Dios por las maravillas que habían visto, porque sin duda el niño que había nacido era Cristo el Salvador, así como los ángeles les habían dicho. ¿Cómo pudo haber sabido ese mesonero que ese niño, ese bebé, era el Salvador? Porque escuchó
oyó el testimonio de los pastores, lo que ellos habían oído, lo que los ángeles habían dicho. ¿Sí me está siguiendo? No solo eso, cuando llegaron los magos del oriente y su caravana, mire Mateo capítulo 2 versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Hay algunos que han dicho que a lo mejor este es un tiempo más adelante, unos días después, unas semanas después, unos meses después, yo no sé. Pero aquí dice claramente que fue en los días en que nació el Señor Jesús. Versículo 2 diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. O sea, la voz se corrió. Toda la gente sabía. Algo está pasando, se están cumpliendo las escrituras. Versículo 4: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿A dónde los mandó? A Belén. O sea, que eran los días que había nacido el Señor. Esa teoría de que fue meses después no pudo ser, pero porque José y María se regresaron a donde era. Es más, después lo llevaron al templo a ser circuncidado a los 8 días y todo eso. Esto fue en los primeros días en que nació el Señor. Versículo 9: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Mira nada más, la primera Navidad el que recibió regalos fue Jesús. Y ahora el resto de las Navidades los que reciben regalos somos nosotros. Y para Jesús, para su obra, ya no queda dinero porque estamos bien gastados. Porque están ocupados buscando las ofertas para comprar regalos unos para otros. Que ya no hay dinero para la obra de Dios. Yo veo aquí que el que cumplió años, el que nació, el Señor Jesús, fue a quien le ofrecieron presentes. Versículo 12: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Tuvo que haber sabido todo esto el mesonero, ¿no? Quizás el mesonero, si hubiera sabido que el bebé que acababa de nacer era el ungido de Dios, el Cristo, que había venido al mundo para salvar a los hombres de la muerte y de la condenación. Regrese a Lucas. Quizás entonces sí le hubiera dejado entrar, hubiera encontrado un lugar para ellos. Dice el versículo 79: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Cristo vino para salvarnos no solo de la muerte física, sino de la condenación, de la muerte segunda. Mire Apocalipsis capítulo 20, por favor. Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de hombres. Que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La tumba no es el fin.
Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos un día tendrán que estar ante la presencia del juez. Jesús advirtió, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Jesús vino a salvarnos del infierno, no nada más de la tumba, vino a salvarnos de la condenación eterna en el infierno. Oh, si ese mesonero tan solo hubiera sabido eso, si tan solo hubiera sabido que ese bebito que acababa de nacer había llegado para traer la paz de Dios a este mundo. Dice la última parte del versículo 79 en Lucas 1:79, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El profeta Isaías, el más conocido y citado por los judíos, había profetizado que el Salvador nacería de una virgen. ¿Y quién sería ese niñito? Dijo en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. No hay límite para el alcance de la misericordia y el perdón de Dios. No hay límite para la gracia de Dios. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Cuando uno recibe a Cristo Jesús, el regalo más grande del mundo, cuando uno recibe a Cristo en el corazón, ya no hay por qué tener miedo de la muerte, miedo del juicio y miedo de la condenación, porque en Cristo tenemos paz con Dios, perdón de pecados, vida eterna en el cielo, salvación del alma. Amén. Oh, si ese mesonero hubiera sabido. Pero un momento, ese mesonero tuvo su oportunidad y no la supo reconocer, no la supo aprovechar, no hizo nada. ¿Sabe que para condenarse a ir al infierno, usted también no tiene que hacer nada? ¿Sabe que para condenar su alma al infierno, usted nada más no haga nada? Y la Biblia dice que ya está condenado. Para ser salvo, usted tiene que hacer algo. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Bien sencillo. Tiene que aceptar. Tiene que aceptar lo que Cristo hizo por usted y tiene que aceptar el regalo de la salvación que Dios le ofrece. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reconocer que es un pecador, arrepentirse de sus pecados y recibir ese regalo que Dios le ofrece. No le cuesta a usted absolutamente nada. A Cristo le costó su vida en la cruz de Calvario. Pero a usted lo único que tiene que hacer es recibir ese regalo que Dios le ofrece. Ya es demasiado tarde para ese mesonero. Pero ¿qué de usted? ¿También será de aquí sin hacer nada? Yo le pregunto, ¿hay lugar para Cristo en su vida? No hubo lugar para Cristo en el mesón, tristemente. Pero ¿sabe qué? Podemos pararnos aquí y juzgar a ese mesonero, que en realidad no sabía todo lo que usted y yo sabemos hoy en día. Por todas partes se ha anunciado el Evangelio, se ha predicado el Evangelio de Cristo Jesús, y aún así la gente sigue rechazando. El día de ayer mismo, tocando puertas, gente le fuimos a hablar de Cristo y la gran mayoría no estuvieron interesados. Algunos hasta nos dijeron, váyanse de aquí, y nos cerraron la puerta.
gente sigue rechazando al Hijo de Dios. Ese mesonero con los recursos, los medios de comunicación limitados que había en aquel entonces, puede ser, aunque no lo creo, pero puede ser que tendría una excusa. Pero ¿qué de aquellos que vienen a la iglesia y semana tras semana escuchan que Cristo es el único que puede perdonarles y aún así no quieren recibir a Cristo? No hay lugar para ellos. Dicen, yo así estoy bien. Yo estoy bien. Si no hace nada, se va a condenar. Si no hay lugar para Cristo en su vida, se va a condenar. No porque Dios no haya querido salvarle, sí, porque usted no hubo lugar para Cristo en su corazón, en su vida. El doctor John R. Rice, voy a continuar diciendo lo que él dijo. Pero todo aquel que reconoce que es un vil pecador y ansía ser limpio, todos aquellos que saben que son vacíos de toda justicia, pero tienen hambre y desean ser saciados, todo aquel que quiere misericordia y perdón en vez de exaltarse a sí mismo, hallará al Salvador irreprensible. Cuando se anunció a esos pastores su nacimiento, Dios estaba indicando, oiga bien, que el camino hacia Él era fácil y accesible para toda la humanidad, para todo aquel que quisiera creer y poner su fe en el Hijo de Dios. La salvación no es difícil, la salvación no es complicada, es sencilla. Lo único que tiene que hacer es reconocer que usted es un pecador, estar dispuesto a arrepentirse, a pedirle perdón a Dios por su pecado y reconocer que el único que puede salvarle es Cristo y decir, Señor, entra a mi corazón, sálvame. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que todo el que creyere en Él será salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted invoca al Señor Jesucristo y le pide que le perdone, Él le salva. Esta Navidad yo le pregunto, ¿tiene usted el regalo más importante de todos? ¿Tiene usted a Cristo Jesús en su corazón? ¿Hay lugar para Cristo en su vida? De nada te sirve que recibas otros regalos y no tienes el más importante de todos. Es muy tarde para ese mesonero, pero ya no es muy tarde para usted que está aquí y no tiene a Cristo en su corazón. Vamos a orar todos cerrados. Señor, gracias por el bonito programa.